3, 2, 1. Bueno, hoy estamos aquí en el Laboratorio de Arqueología de la Universidad de Salamanca con Rocío y Marco. Y estamos por nuestro proyecto de expositivo que sería Nos vamos de boda, hecho por el grupo Casa Adobe, que trata de exponer pues cómo era el matrimonio en el Antiguo Egipto, que al fin y al cabo era fundar una casa, se puede entender como eso. Y bueno, además hemos elegido como logo el gato porque era uno de los miembros más habituales en la familia. Bueno, te presento. Muy Rocío. bien. Rocío Pazos, que hiciste el máster de investigación. Sí. Y tu tesis va sobre la arqueología en el Valle del Tormes, de la Edad del Hierro, sí lo digo mal me dice, a la época romana. Sí, muy bien. Marco Arones. El mismo. Máster en Antropología Interuniversitario en Madrid. Y también estás haciendo la tesis sobre las estrategias de subsistencia en el occidente cantábrico, en el Tardiglaciar. Eso es, en el Paleolítico Superior. Paleolítico Superior, perfecto. Pues para empezar, decidme, ¿qué es la arqueología? ¿De qué va? Vale, pues la arqueología, así un poco para todos los públicos, es la ciencia que estudia las relaciones que existían en el pasado entre el mundo animal y el ser humano. ¿Y qué hacemos nosotros para conocer esto? Pues estudiar los restos que dejan los animales, los restos faunísticos, ya sean restos óseos, también incluso en ocasiones momias, o sus restos digeridos, que son pues los coprolitos. Al final, un poco todo, ¿no? Sí. Cacas. Cacas. Y entiendo que lo más habitual es un hueso. Sí, ¿no? lo más habitual suelen ser los huesos, que al final es el resto de comida. Claro. ¿Y qué nos puedes contar, qué información podemos obtener de un hueso, que entiendo que es el más habitual? Vale, pues los huesos normalmente suelen ser, lo más común es que sean restos de comida. Entonces, te suele dar principalmente la información de lo que comieron los seres humanos que habitaban estas comunidades o estos yacimientos. Pero si atendemos también a la fusión ósea, es decir, a la edad a la que murieron los animales, podemos saber cuántos años de vida tuvo este animal y qué aprovechamiento sacaron los seres humanos de ellos. O sea, si una vaca, en vez de ser sacrificada con 1 año, que esto querría decir que solo la aprovecharon para consumir su carne, fue sacrificada con 10 años, quiere decir que durante esos 10 años la vaca pudo producir tanto fuerza de trabajo como leche, como bueno, pues distintas actividades en el yacimiento, ¿no? Las cabras o las ovejas, por ejemplo, son productoras de lana, de leche también, y bueno, pues te da un poco de información también sobre todas las actividades económicas del yacimiento. Y compañía, ¿no? Y compañía también, claro. Ya no solo hablamos de comida, también si hablamos un poco de las relaciones que tenían entre ellos. Sobre todo el perro y el gato, pues eran un poco como los animales protectores, ¿no?, de estos yacimientos. Los perros protegían el rebaño y ayudaban en las tareas de caza, y los gatos pues también protegían un poco las zonas donde se guardaban los alimentos. Vale, genial. Bueno, tú en tu tesis, uno de los yacimientos que estudias es el Cerro de San Vicente. Y hemos encontrado pues que para nuestra exposición es uno de los mejores nexos que podemos encontrar entre Egipto y Salamanca, y casi también entre la actualidad y el pasado. Si nos puedes contar un poco sobre este yacimiento. Vale, pues principalmente el Cerro de San Vicente es una aldea del Primer Hierro que se encuentra aquí en el centro de Salamanca. Y bueno, lo que encontramos fundamentalmente son estructuras domésticas que giran en torno a otra estructura diferenciada que se ha interpretado como un santuario doméstico, donde se realizaban distintos banquetes, etc. ¿Qué tiene de curioso esto y qué relación tiene con Egipto? Pues que se han encontrado objetos de procedencia egipcia en el Cerro de San Vicente, ¿sí?, como pueden ser cuentas de collar fabricadas en Fayenza, también fragmentos cerámicos y un amuleto dedicado a la diosa Hathor. Por eso se dice que el santuario doméstico del Cerro de San Vicente rendía culto a esta diosa Hathor. ¿Y qué es la fayenza? La fayenza es un tipo de cerámica que tiene como una coloración azul, así como una cerámica vidriada. Sí, claro, sí, es como el color del logo que hemos elegido y que luego te enseñaré. Bien, bueno, eso, hace un par de años se encontró la pieza Hathor y sí, pues cuéntanos si nos puedes hablar de ese nexo entre Egipto y Salamanca. Vale.
la historia de la diosa Hathor es un poco que el dios Ra, cuando envejeció, se dio cuenta de que la humanidad estaba conspirando contra él. Entonces, ¿qué hizo? Se enfureció, decidió vengarse contra la humanidad y entonces hizo que la diosa Hathor se convirtiera en Sekhmet, que Sekhmet es un poco como la leona enfurecida, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Mi madre enfadada, ¿no? Tu madre enfadada, efectivamente, con la zapatilla detrás de ti. Entonces, ¿qué hizo esta leona enfurecida? Bueno, pues empezó a sacrificar a todos los humanos hasta el punto en el que se dice que el Nilo se tiñó de sangre. Entonces aquí Ra dijo, menudo fullón, se ha montado. La que he liado. La que he liado, un pollito. Entonces dijo, bueno, habló aquí con sus colegas dioses y dijo, ¿qué os parece si convertimos 7.000 jarras de cerveza, las teñimos de rojo, con ocre rojo, engañamos aquí a Sekhmet, a ver si se transpone un poquito y se calma? Entonces, bueno, pues engañaron a Sekhmet, se apaciguó y se dice que esta transición entre Sekhmet y la nueva mutación de esta diosa, que sería Bastet, simboliza un poco la domesticación animal. ¿Por qué? Sí. Porque de ser una diosa leona enfurecida pasa a ser un gato doméstico apaciguado y que estaría al servicio del humano. Entonces, Bastet sigue conservando un poco su función cazadora y protectora, pero vigilada por los humanos. Y vale, aquí estaría un poco la simbología de por qué Hathor y Bastet se vinculan con el gato y con los protectores del hogar. Qué chulo, la verdad. Bueno, luego la domesticación, si quieres, luego nos cuentas un poco, tú, Marco. Sí, un poquito. Vamos a ir primero con los ámbitos domésticos, con dónde vivía la gente y pues si nos puedes decir, oye, cómo se investiga una casa o una zona de donde vivía la gente, aunque no sea una casa en sí, o pueda ser una cueva, que a lo mejor es tu caso. O sea, ¿qué tipo de restos encontramos? ¿Qué información podemos obtener? Vale, principalmente lo que encontramos son restos de alimentos, como comentábamos antes. Y bueno, también fabricación de industria ósea, que también se hace al final con huesos animales, pero bueno, no te habla tanto de las relaciones que había entre los animales y los humanos. Es un poco ya más a nivel tipológico y a nivel funcional, ¿no? Claro. Y bueno, el paleolítico sí que es un poco diferente porque no es tanto animales domesticados, sino, bueno, pues explícanos, Marco. Sí, bueno, claro, los animales que tenemos son salvajes. Bueno, sí que a las primeras evidencias de interacción de el lobo con el humano sí que datarían del Paleolítico, al final es el Paleolítico superior, me parece que en Rusia sobre todo, y entonces en las cuevas lo que encontramos es pues, los restos de comida y también leyendo esas superficies de los huesos que están modificadas, pues podemos ver si tienen marcas de corte, dónde han hecho las marcas de corte, cómo han hecho ese proceso de carnicería y además el propio animal nos está diciendo un poco en qué ambiente vivían. Es un ambiente frío, ambiente de bosque, por ahí distintas especies. Claro, a uno de Salamanca no lo llevas al Caribe, se muere calor. Claro, entiendo. No tendría mucho sentido. Bueno, entonces, una vez pasado el Paleolítico, llegamos al Neolítico y los humanos empezaron a vivir vinculados a la agricultura, que al final es mucho más diferente de cazar, de ser un poco más nómadas. Claro, es un sistema económico totalmente diferente. Vale. ¿Y qué otras funciones tuvieron entonces los animales? Pues eso, ya más relacionados a un ámbito agricultor, porque sí que lo que hemos encontrado es que en torno al 90% de la sociedad del Antiguo Egipto eran agricultores. Y pues nosotros nos queremos enfocar también más en la gente de a pie, no en los faraones ni demás. Vale, pues si nos fijamos en estos restos óseos que encontramos en los yacimientos, veremos que muchos de ellos tienen paleopatologías. ¿Qué es esto? Pues qué palabra, ¿eh? Qué palabra, guau. Pues son malformaciones que desarrolla el hueso por haber estado expuesto a cargas de trabajo a lo largo de muchos años, ¿no? Entonces, una vaca, después de llevar 10 años tirando de un carro, es posible que tenga ciertas malformaciones en las patas. O sea, un esguince así malo. Efectivamente, te deja ahí, vamos, te deja tieso. El hueso lo nota. Total, que bueno, entre esos restos de comida también vemos muchas veces estas paleopatologías, estas malformaciones, y nos da información sobre estos trabajos que realizaron los animales. Luego también, como comentábamos antes, al ver la edad del individuo, sabemos que bueno, que
tuvo más Sí. aprovechamiento, no solo carne, ¿no? Claro, lo que nos decías antes. Claro, Sí. y al ver las marcas de corte que decía Marco también podemos ver si este animal pues fue, por ejemplo, despellejado para proporcionar pieles para luego fabricar cuero. Con este cuero que hacemos, pues podemos hacer sandalias, podemos hacer ropa, podemos hacer un montón de cosas. Sí. Claro. Y bueno, no solo fuerza de trabajo y alimento, también, como decíamos antes, los perros y los gatos vivirían más tiempo porque su función no era aportar carne a los habitantes de la vivienda, sino que era pues otras actividades, no solo ser animales de compañía, sino también esto, pues ayudar a proteger al rebaño, ayudar en las actividades de caza y proteger pues eso, los hilos, los gatos. Al final los animales también tenían una función simbólica en las sociedades. Hay animales que aparecen en enterramientos humanos. Entonces nos está hablando también de eso, de que tenían una preeminencia en la parte, digamos, cultural de estas sociedades. Yo creo que los seres humanos y los animales no deberían diferenciarse tanto. Creo que somos Es un punto de vista interesante. parte del reino animal al fin y al cabo. Somos terians todos. A veces me siento un helecho, pero no. Sí. Mira, vamos a ir, porque como os comentaba antes, el logo de nuestra exposición es el gato, que luego os lo enseño, está muy chulo. Porque como nos comentabas, era el encargado de proteger el grano, que al fin y al cabo era de lo que vivía una familia a lo largo del año. Hacían la siembra, recolectaban y luego esperaban la inundación del Nilo y otra vez lo mismo. Y pues la verdad que nos llama mucho la atención ese papel que tenía este animal en los hogares, en las vidas del día a día. No sé si nos podéis contar cómo empezó esa relación entre ambos. Bueno, al final la domesticación de los gatos es un proceso que se da en paralelo junto al desarrollo de la agricultura. Si pensamos en los sistemas agrícolas de Egipto, que no solo son de subsistencia, sino que también se comercia y se está acumulando materia prima, esa acumulación de grano, los cereales son importantes en nuestros sistemas de agricultura, claro. Pues el grano atrae a pequeñas alimañas, ¿no? A los ratoncillos que se van a comérselo, ¿no? Sí. Y eso puede causar un problema, ¿no? Si se te acaban las reservas de grano, puede haber luego hambrunas. Y si se termina la cebada... Y si se termina la cebada, se termina la cerveza. Problema. Entonces, los gatos, no porque nos quisieran hacer un favor, pero indirectamente sí, se sienten atraídos por estas alimañas y las cazan. Entonces, claro, los humanos ven que esta relación beneficia a todos y cada vez pues hay más presencia de gatos en estos contextos, en estos espacios domésticos y pues esa relación se va agrandando. Ya. Estaba pensando en Tom y Jerry, si te soy sincero. Porque es verdad que es... un poco así nació la relación esto, ¿no? del gato y el ratón, que también se dice mucho, ¿no? Están como el gato y el ratón. Los contrastes. Y mi abuela, me acuerdo que me decía, yo no sé si los gatos se han adaptado a nosotros o nosotros a ellos, porque ella sí que tiene en el pueblo mucho. ¿Y qué nos puedes decir de eso? ¿Qué crees o de qué se habla? ¿De que el humano domesticó al gato o fue al revés? Claro, eso es una reflexión muy interesante, ¿no? Nosotros domesticamos a los animales, pero a la vez que los domesticamos, vale, ellos se vuelven dependientes de nosotros, pero nosotros también nos volvemos dependientes de ellos, Sí. ¿no? Sin esa carne que nos ofrecen pues, las vacas, las ovejas, pues tendríamos que crear otro sistema económico distinto, o la compañía de los perros y los gatos, ¿no? Entonces, yo estoy bastante de acuerdo con la reflexión de tu abuela, ¿no? De que nos domesticamos mutuamente. Puntualmente. Sí, sí. Bien, perfecto. Pues ya entrando más volviendo un poco al antiguo Egipto, no sé si tenéis alguna curiosidad sobre los gatos en esta época, en este contexto histórico, que pueda también ayudarnos en la exposición que vamos a crear. Bueno, Te tocó. me tocó. Bueno, ya hemos hablado de que los gatos, digamos, son una protección frente a esas amenazas del espacio doméstico, ¿no? Sí. Entonces, no es de extrañar, como ha dicho Rocío, ¿no? Esa domesticación de Sekhmet a Bastet. Bastet tiene esas cualidades de protección, de belleza, de gracia, que también se la tenían los gatos. Los egipcios se la transmitieron a los gatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, los gatos eran muy venerados en el antiguo Egipto. Tanto es así
que matar un gato era castigado de forma muy severa. O sea, yo en el Antiguo Egipto no me atrevería a tocar un gato. Y bueno, luego hay muchos descubrimientos, ¿no? En 2018, por ejemplo, en Saqqara, ¿no? Que es como una gran necrópolis, sí, gran lugar de enterramiento, pues hay muchas momias del Imperio Nuevo, una gran ingente acumulación de momias de gatos y de esculturas a la diosa Bastet. Y lo que pasa es que no tenemos que pensar solo en Egipto cuando pensamos en la domesticación del gato en la antigüedad. Claro. Porque las evidencias de domesticación de gato son incluso más antiguas, del 9500 a.C. ¿Dónde? Un yacimiento en Chipre. En Chipre. Un nombre un poquito complicado, ¿no? Silurocambos. Pero, bueno, que se sepa eso también, que es un fenómeno un poco de Oriente Próximo, Mediterráneo. Sí. Y luego, además, en Egipto, nosotros pensamos en momificación, ¿no? En las momias de los humanos, ¿no? Como para pasar a la otra vida, ¿no? Este tipo de cultos. Pero también se momificaban todo tipo de animales. Todos los animales estos, que hablábamos de la esfera simbólica, pues tenemos desde babuinos, cocodrilos, halcones. Los investigadores, cuando van a las necrópolis, encuentran paquetitos momificados que luego, al pasar por máquinas de rayos X, ¿no? Estas máquinas que los radian, pues han visto que hay animales. Y hay todo este tipo de animales y particularmente muchos gatos. Interesante. Pues muchas gracias. Y ya como última curiosidad, apunte, durante el colonialismo británico, ¿no? En el siglo XIX, pues muchos de estos colonialistas británicos se llevaron centenares de miles de momias de gato para fertilizar los campos ingleses. O sea que fíjate hasta dónde ha llegado esta veneración por el gato. Bueno, por suerte ya no se hace ese tipo de prácticas y tenemos a gente como vosotros que nos ayudáis a enriquecer el conocimiento que tenemos de diferentes lugares y procesos, porque al final, pues es lo que me decías, si estamos hablando del 9000 en Chipre y luego del 3000 en Egipto, por ejemplo, estamos hablando de un proceso larguísimo, que nos faltan un montón de datos y que todavía quedará mucho por descubrir, entiendo. Sí, exactamente, la investigación es fundamental. Bien. Y para terminar, hacer una pequeña reflexión sobre eso, qué papel tienen los gatos, los perros, o sea, qué tienen a nivel personal, no quitaos la bata, ¿vale? Para que hoy en día pues sigan formando parte de nuestros hogares, de nuestras familias incluso, le damos nombre, los enterramos también. Sí. Al final yo creo que no tenemos mucha diferencia con el Antiguo Egipto, porque adoptar un animal también te ayuda un poco a formar tu unidad familiar. Sí. Entonces sí que es verdad, como que se conoce que en Egipto adoptar a un gato para que cuidara tu grano era una manera de formar esta unidad familiar, pero nosotros ya no buscamos tanto que cuide nuestro grano, ¿no? Que nos proteja de las alimañas, pero sí que nos proteja de nuestros propios miedos, que lleguemos a casa y que tengamos compañía. Sí, seguramente también sería más fácil tener hijos en el Antiguo Egipto que ahora. También, sí. Bien, pero pues... sí. Es esa conexión, ¿no? Que esas muestras de cariño, ¿no? Que te hacen los perros, los gatos, ¿no? Sí. Pues yo creo que eso es el nexo fundamental. Bien. Tampoco está la cosa como para tener hijos, así que hay que adoptar animales. Hoy en día las familias son muy diversas. Totalmente. Pues nada, daros las gracias por venir, por ayudarnos en este proyecto. Gracias a ti. Encantados nosotros de participar. Apareceréis ahí como colaboradores y Muy nada, bien. pues que tengáis buen día. Gracias. Igualmente.